Well, good morning. Buenos días a todos. I want to thank the worship team for leading us in worship this morning. That was wonderful. Quiero dar las gracias al equipo de alabanza por dirigirnos en adoración en esta mañana. Ha sido increíble. And thanks to Pastor Pablo and the church for inviting me to come once again. Gracias al pastor Pablo y a la iglesia por invitarme otra vez aquí a estar con vosotros. I consider you as my family. Yo os considero mi familia, esa es la verdad. And it was very difficult not to be able to come last year. Y la verdad que me sentí muy mal de no poder venir el año pasado. And I want to thank you for your prayers for me and my family and my ministry. Pero quiero agradeceros por vuestras oraciones, por mí, por mi familia, por el ministerio. And I want to tell you that God is answering your prayers. Y quiero deciros algo, y es que Dios ha estado contestando vuestras oraciones. He's working in some powerful ways where I live. Él está obrando de maneras poderosas donde yo vivo. And it is great to see many new faces here in the congregation. Y también quiero deciros que me alegra de ver un montón de caras nuevas y gente nueva aquí en la congregación. Because I pray for you every week. Y quiero deciros que oro por vosotros todas las semanas. And I call Pablo to check up and see how you're doing. Y entonces siempre le pregunto a Pablo y le digo que cómo está, que cómo está yendo todo. And God is doing a great work here in your church. Y la verdad es que Dios está haciendo una buena obra, un buen trabajo aquí en la iglesia. And it gives me great joy in my heart. Y eso trae un gran gozo a mi corazón. I'm excited to be here with you once again. Estoy muy emocionado de poder estar con vosotros otra vez aquí. God has some very important things He wants to share with you over the next week and a half. Y la verdad es que Dios tiene cosas muy importantes que quiere compartir con vosotros durante las próximas semanas. I encourage you to attend our studies if you get a chance. Os animo, si tenéis la oportunidad, de que podáis asistir a esos talleres que vamos a estar haciendo. Invite other people to come with you. Invita a otras personas a que vengan contigo, And I think God is going to use these messages and teachings porque creo que Dios va a usar estos mensajes, estas enseñanzas, to help you reach the city of Vic for para, Jesus Christ. para ayudaros a alcanzar la ciudad de Dios, la ciudad de Vic para la gloria de Dios. One of my favorite things to teach on is the stories of the Bible. Una de las cosas favoritas que me encanta compartir es acerca de las historias de la Biblia. We're going to be talking about the story of where Jesus calls Levi or Matthew to be his disciple. Hoy lo que vamos a estar viendo, vamos a considerar cómo fue el llamamiento que Jesús hace a Leví, que es conocido también como Mateo. Many of you may know that Levi was a tax collector. Imagino que muchos de vosotros conocéis que Leví era el recolector de impuestos, And after Jesus called him to be a disciple, y después de que Jesús lo llamara para ser su discípulo, he changed his name to Matthew. él cambió su nombre por Mateo. So we may use both names this morning, Así que durante la predicación de hoy voy a estar utilizando los dos nombres, tanto Leví como Mateo. but they're the same person. Pero son la misma persona, ¿vale? Que no haya confusión. So I don't want you don't be confused. Ya me adelanté yo, ¿eh? Lo dije. This story takes place early in the ministry of Jesus. Esa historia que vamos a ver hoy tiene lugar muy pronto en los inicios del ministerio de Jesús. Maybe in the first 3 months of Jesus' ministry. Es posible que tuviera lugar en los primeros 3 meses del ministerio de Jesús. Jesus had begun traveling throughout the region of Galilee. Jesús había empezado a viajar por toda esa región conocida como Galilea. He'd been teaching in the synagogues. Había estado enseñando en las sinagogas. He'd been performing miracles. También había estado haciendo algunos milagros. He'd been healing people Había sanado a personas and casting out demons. y había expulsado fuera algunos demonios también. Many people began to follow Jesus. Así que muchas personas empezaron a seguir a Jesús. They began hearing about this new teacher or rabbi named Jesus. Algunos habían escuchado acerca de esas nuevas enseñanzas de un rabí llamado Jesús. Jesus had called Peter, Andrew, James, and John to follow him. Jesús ya había llamado a Pedro, a Juan, a Andrés a que le siguieran. This story today takes place in a town called Capernaum by the Sea of Galilee. Y esa historia tiene lugar en una ciudad que se llama Capernaum, que está muy cerquita de la orilla del mar. As Pablo reads the scripture, Mientras yo, Pablo, lea la escritura, el texto de hoy, I want you to imagine yourself being by the sea on this particular day. me gustaría que cada uno de vosotros se colocara en la historia y os imaginéis que estás ahí en esa orilla del mar, donde tiene lugar esta historia que vamos a ver en el día de hoy. All right, we're going to be reading out of Mark chapter 2, verses 13 through 17. Vamos a estar leyendo una combinación de varios textos que están en Marcos, Mateo y Lucas, ¿vale? Ha hecho un mix de los diferentes evangelios. No vais a poder seguirlo en la Biblia, por eso lo tenemos aquí en la pantalla, ¿vale? Dice así la palabra de Dios.
Y él salió de nuevo a la orilla del mar. Y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mas id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Would you bow with me as we pray? Me gustaría hacer una pausa para poder orar en este momento. Almighty God, we thank you that we can come into your presence. Oh Señor Todopoderoso, te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia. We thank you for your great love and your mercy that you shower upon us. Te agradecemos por el gran amor y la misericordia que tú has mostrado para con nosotros. We thank you for this time we can open up and study your word. Te agradecemos por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra y estudiarla. Holy Spirit, would you open up the eyes of our heart? Oh Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro corazón. I pray that you will understand the truths that are about to hear. Te pedimos que tú nos hagas conocer las verdades que quieres enseñarnos. I pray that we will apply them to our life. Y te pido que todo esto lo podamos aplicar a nuestra vida. I pray that we will be encouraged. Te pedimos que tú nos animes, I pray that we will be que challenged. seamos retados también And I pray that we will be changed. y que sobre todo podamos ser transformados. We pray this in Jesus' name. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. I'm sure that this morning that Matthew woke up Me estoy seguro de que aquella mañana Mateo se levantó would be like just every other day. como un día cualquiera. I'm sure he got up and put his clothes on, Se fue a su armario, se puso su ropa, drank some coffee and had some breakfast. tomó un poquito de café, desayunó, He read the newspaper. tal vez leyó las noticias, He picked up his briefcase luego tomó su maleta and went off to the Sea of Galilee. y entonces se fue hacia ese mar de Galilea. You see, he had a little booth that he sat in and collected taxes. ¿Veis? Ellos montaban una especie de caja o de mesa donde ellos hacían esa recaudación de impuestos. Now, I think you have a tax collection office across the street. Ahora, doy gracias a Dios porque tenéis una oficina de agencia tributaria justo al otro lado de la calle. How many of you like to go over there? ¿A cuántos de vosotros os gusta ir a aquella oficina de la agencia tributaria? If it's like in the United States, Entonces es como en Estados Unidos, ¿no? we do not like the tax collectors. No nos gustan los recaudadores de impuestos. It was no different in this day, Pues no era diferente tampoco en esos días. but it was even worse than today. Let me give you some background. Pero quiero deciros que tal vez era peor de lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Dejadme que os hable un poquito del trasfondo. In this time, the Romans ruled over the Jewish people. En aquel tiempo los romanos dominaban sobre el pueblo judío The Romans would employ Jewish men to collect the taxes. y los romanos tenían algunos judíos como sus trabajadores. They would set up little booths all over the country. Y entonces por diferentes lugares del país ponían estos puestos de recaudación de impuestos. And as people would do business around or come by and trade, they would collect the taxes. Y cuando la gente que tenía sus negocios pasaba por alguno de esos caminos, tenía que pagar los impuestos al llegar a alguno de esos lugares. But the government allowed these tax collectors to collect more tax than was required. Pero hay algo curioso y es que el gobierno permitía que esos recaudadores de impuestos le sumaran un tanto por ciento, agregaran como una propina para ellos de eso que estaban recaudando. The extra tax they collected, Lo extra que ellos estaban recolectando, they would put in their pockets. se lo guardaban para ellos. Many people saw these tax collectors as traitors, Así que muchas de esas personas veían a esos recaudadores de impuestos como traidores, thieves, and extortioners. ladrones, gente que extorsionaba, They were seen as a disgrace to their family. como aquellos que
que se ponían en contra de sus familias también. They were not even allowed to attend the synagogues. Y encima a ellos no les dejaban atender a las sinagogas. Los recaudadores de impuestos eran mal vistos y no podían ir a las sinagogas. If they witnessed a crime or a murder or something like that, Si había un asesinato, un crimen o cualquier cosa así, they could not even appear in the court as a witness. ni siquiera un recaudador de impuestos podía acudir como testigo a la corte, al juicio. Tax collectors were seen as the worst of the sinners. Los recaudadores de impuestos eran vistos como lo peor de los pecadores. There was no hope for them to change. No había ningún tipo de esperanza para ellos, ningún tipo de esperanza de cambio. But the Bible gives us indication that some of the tax collectors had heard about Jesus. Pero la Biblia nos da estas indicaciones y es que muchos de esos recaudadores de impuestos habían escuchado acerca de Jesús And they'd been affected by the preaching of John the Baptist. y habían sido también afectados por la predicación de Juan el Bautista. Look at this verse in Luke chapter 3, verse 12 and 13. Solo mirad este texto, creo que no lo tenéis en la pantalla, está en Lucas capítulo 3. Yeah, I forgot to get Luke 3. Lucas capítulo 3, versículos del 12 al 13. Dice, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. So we see that some of the tax collectors had fallen under conviction of the Holy Spirit. Así que como podéis ver, muchos de ellos fueron convencidos por el Espíritu Santo And they wanted to live a life that was more pleasing to God. y querían dejar aquella vida para vivir una vida que fuera más agradable a Dios. So it's possible that Matthew was one of these tax collectors the Bible talks about, Así que es posible que Mateo fuera uno de esos recaudadores de impuestos de los que la Biblia habla, but we're not positive. pero We're not positive. no era positivo, no era algo positivo. So on this morning, the morning of this story, Levi went to his tax booth and sat down. Así que la historia que vamos a ver esta mañana toma lugar en ese lugar donde se recaudan los impuestos. I'm sure he was looking over his paperwork. Estoy seguro de que Mateo estaba ahí sentado viendo sus papeles, lo que tenía por hacer, He began collecting money y empezó ese día como otros a recaudar impuestos de la gente que pasaba. and probably thinking what else he could buy with the money he stole from people. Y a lo mejor estaba pensando ya, ¿qué es lo que voy a poder comprar con ese dinero que le estoy robando a la gente? But he looked off in the distance and the crowd was gathering. Pero de repente empezó a ver a la distancia como una multitud se estaba reuniendo. And he wondered what's going on. Y entonces tal vez se preguntó qué es lo que está pasando ahí. And he asked someone coming by and they said, "Oh, Jesus is over there." Y tal vez alguien le dijo, pues mira, lo que sucede es que Jesús está ahí. But he looked down and kept doing his work. Pero él siguió mirando hacia abajo, hacia su mesa y recaudando impuestos como él estaba haciendo. And I think as he glanced up, he saw someone standing in front of his tax booth. Y es posible que alguien se pusiera de pie enfrente de ese puesto de recaudación de impuestos. And as he looked up, it was this man named Jesus. Y resulta que aquel hombre que se había puesto de pie mirando a ese puesto de recaudación fuera Jesús. Can you imagine what was going through his mind? ¿Os imagináis lo que pasó por la mente de Mateo en ese momento cuando de repente ve a Jesús que le está mirando a él hacia esa mesa de recaudación? Did he have feelings of shame or guilt? Posiblemente él empezó a tener algunos sentimientos de culpa, vergüenza. Maybe he was fearful. A lo mejor tenía miedo. Maybe he was standing in awe of who Jesus was. O a lo mejor estaba asombrado de quién era Jesús. Or maybe he was thinking this: O a lo mejor estaba pensando esto. Jesus, do you have some taxes you need to pay? Jesús, ¿tienes algunos impuestos que necesitas pagar? It would be interesting to know what he was thinking. Pero es interesante que podamos pensar en lo que él estaba pensando. Maybe he said, Jesus is going to lecture me and tell me how bad that I am. A lo mejor Jesús va a ir a los romanos y les va a decir lo que yo estoy haciendo, lo mal que estoy haciendo. Jesus is going to tell me that I'm going to go to hell. Jesús está en la ciudad y lo más posible es que yo me vaya a ir al infierno. But Jesus looked into Levi's eyes Pero Jesús miró a los ojos de Leví and he said, follow me. y le dijo, sígueme.
Now, before we go on, I need to tell you about the teachers and the rabbis of that day. Ahora, antes de que avancemos un poquito más en la historia, me gustaría hablaros acerca de lo que hacían los rabís, los maestros, en aquellos tiempos. When the rabbis asked someone to follow them, Cuando alguno de esos rabís le decía a alguna de las personas que le siguiera, they would only select a few men to follow. ellos solo seleccionaban un número reducido de personas para que le estuvieran siguiendo. They were the smartest, the best educated people. Ellos escogían a los más listos, las personas más educadas. And they would come from well-respected families. Y tenían que venir también proveer de familias muy respetadas. The most promising young men of the area. Tenían que ser los más prometedores, los hombres más jóvenes y prometedores del área. Levi surely didn't fit that bill. Así que seguro que Leví no encajaba en todo ese prospecto. He would select those who he thought could fully measure up to the standard. Así que, como sabéis, Jesús pedía a la gente que le siguiera a aquellos que se salían de ese molde, que rompían esos estándares. And would become just like him in the way he thinks, speaks, and lives. Y lo hacía para que le siguieran en todas las formas en las que él pensaba, actuaba, vivía. But Jesus did not operate as normal people do. Así, pero Jesús no llamaba a la gente de la forma como los demás lo hacían. When Jesus asked Levi to follow him, Cuando Jesús llama a Leví a que le siga, he was really saying, Levi, I want you to come spend time with me. lo que le está diciendo realmente es, Leví, quiero que vengas y que pases tiempo conmigo. I want you to learn from me. Quiero que aprendas de mí. I want you to submit your life to my teaching. Quiero que sometas tu vida a mis enseñanzas. I want you to learn to live your life like the way I live it. Quiero enseñarte a vivir tu vida de la forma en que yo vivo la mía. Can you imagine time must have stood still in Levi's mind? ¿Os podéis imaginar lo que está pasando por la mente de Leví en ese momento cuando Jesús le llama? He looked around and said, is Jesus talking to me? Se gira a los lados y dice, ¿me está hablando a mí Jesús realmente? Said, I must be dreaming. No sé a qué es debido esto, no lo entiendo. Remember, Jesus had been performing miracles, Recordad que Jesús ha estado haciendo diversos milagros. healing people Ha and estado casting out sanando demons. personas, expulsando demonios. He speaks and teaches with great authority and respect. Él habla y enseña con gran autoridad y respeto. Everybody's talking about him. Todo el mundo está hablando acerca de Jesús. And he came and asked me Y resulta que viene en ese momento y me pregunta a mí, a Leví, to follow him. que le siga a él. He said, why me? What's so special about me? Él se pregunta, ¿por qué yo? ¿Qué tengo yo de especial o diferente para que él me llame? I'm not as smart as the other students in school. No fui el más listo ni más inteligente en la escuela. I did not do very well in Bible class. No me fue muy bien en la clase de Biblia. Maybe Jesus did not do a background check on me. A lo mejor Jesús no se ha preocupado en saber acerca de mi trasfondo. Doesn't he know how bad of a person I am? ¿Será que él sabe el tipo de persona que soy yo? That I'm selfish? ¿De que soy egoísta? I've cheated people? ¿De que robo a la gente? I give no mercy to other people? ¿De que no tengo misericordia por los demás? I live a very sinful lifestyle. ¿De que estoy viviendo una vida muy pecaminosa? My family has disowned me. ¿Mi familia me ha desechado? And they won't even let me go to the synagogue. ¿Y tampoco me dejan asistir ni siquiera a la sinagoga? I've even cheated the fishermen, Peter, James, and John, that are following Jesus. Y es posible que yo también haya engañado a Pedro, a Juan y a los demás pescadores en esa recaudación de impuestos antes de que fueran llamados por Jesús. There is no way that they will accept me in this group. No hay forma de que Jesús me pueda aceptar en ese grupo de discípulos. He's saying, what can I do for Jesus? ¿Qué es lo que puedo hacer yo por Jesús? Doesn't he know if I follow him, I will ruin his reputation? Él sabe que si me llama y yo le sigo y voy a ser uno de sus discípulos, voy a estropear o arruinar su reputación. But then he began to think, Pero entonces empezó a pensar, Jesus asked me to follow him. realmente Jesús me ha pedido que le siga. This must mean that he sees potential in me. Tal vez es porque Él ha visto algún potencial en mí, Potential to become just like him. un potencial de convertirme en alguien como Él.
He thinks I am good enough to be his disciple. Él piensa que soy lo suficientemente bueno como para ser su discípulo. That's Y amazing. eso es increíble. I can't ever see that happening, Nunca había visto que sucediera algo así. but if Jesus thinks I can do it, Pero Jesús piensa que puedo hacerlo, then I will believe in him. de que realmente puedo creer en Él, There is hope for me after all. que hay esperanza para mí después de todo. You see, Jesus sees us different than we see ourselves. Ya veis, es que Jesús nos ve de manera diferente a la que nosotros nos vemos a nosotros. When he looks at you and me, Cuando Él nos ve, a ti y a mí, he sees what we can become in him and through him, Él ve en lo que nos podemos convertir en Él y a través de Él, rather than what we used to be or what we are right now. en lugar de tener en cuenta lo que solíamos ser o hacer o lo que somos hoy en día. He has greater expectations for us than we could ever dream about. Él tiene grandes expectativas sobre nosotros, más de lo que nosotros podamos haber llegado a imaginar jamás. Because Jesus always starts with the eternal end in view. Porque Jesús siempre empieza con esa visión en nosotros de lo eterno. You see, when Jesus asked Levi to follow him, ¿Sabes? Cuando Jesús le dice a Leví que le siga, it came with a great love and compassion. lo hace desde el amor y desde una gran compasión. There was mercy given to Levi. Hay misericordia que es derramada encima de Leví. This stirred a hope in Levi that his life could change. Y esto arroja esperanza sobre la vida de Leví de que puede cambiar. He wanted to know more about Jesus. Y él quiere saber más acerca de Jesús. You see, I think Levi got caught in a trap as he lived his life. ¿Sabes? Creo que al final Leví se había visto atrapado en su estilo de vida. It began many years before by making a few bad choices. Y habían pasado muchísimos años en los cuales él había estado haciendo una serie de malas decisiones, tomando malas decisiones. And before he knew what happened, Pero antes de saber qué es lo que iba a pasar, he found himself in a horrible lifestyle of sin that he could not get out of. él había caído en una profunda vida de pecado de la cual no podía salir. But recently he had heard the preaching of John the Baptist, Pero resulta que recientemente ha estado escuchando las predicaciones de Juan el Bautista and it had an impact on him. y han tenido un gran impacto en él. And he heard about the teachings of Jesus, Y ha escuchado acerca de las enseñanzas de Jesús. and his heart began to soften. Y su corazón ha empezado a sentir algo. There was something about Jesus that gave him hope and peace. Y es que hay algo acerca de Jesús que le trae a él esperanza y paz. He felt a compassion and love from Jesus that he'd never felt before. Él sintió la esperanza, la compasión, la misericordia de parte de Jesús como nunca había experimentado antes. So he put his books back in his briefcase, Así que dejó otra vez esos libros de recaudación de impuestos en esa maleta que él llevaba and he put a closed sign on his tax booth. y puso un cartel que decía cerrado el puesto de recaudación de impuestos. I think he called one of his fellow tax partners, Es posible que le dijera a alguno de sus compañeros recaudadores que tomara su lugar and he said, "I'm done. You can take my place." y le dijera, yo he terminado, si quieres ven y te sientas tú aquí, pero yo ya acabé con esto. And it said Levi left all of that and followed Jesus. Acabamos de leer en la palabra de Dios que dice que Leví dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. He walked away from life as he knew it. Dejó atrás toda esa vida que él conocía, The power, todo el poder que tenía, the money, todo el dinero, the security, la seguridad, but also the guilt and the shame pero también dejó atrás la culpa y la vergüenza and all of those things from his old life. y todos aquellos pecados de su vida antigua. The language that the scripture uses for this phrase, El lenguaje que usa la palabra de Dios en esta frase it was an irreversible action. He could never go back to collecting taxes. dice que tiene que ver con un acto irreversible, es decir, no había forma de que él volviera a sentarse en una mesa de recaudación de impuestos. And remember, he did not know much about what Jesus was calling him to do. Y acordaos que tal vez él no sabe mucho acerca de lo que Jesús le ha llamado a hacer, But he believed in Jesus pero él creyó en Jesús and what he was teaching. y en lo que él estaba enseñando. And by faith,
Y por fe, he knew that it would be worth it. él sabía que iba a valer la pena. The Bible goes on and tells us La Biblia sigue adelante y nos dice that maybe a few days later, Levi made a great feast. que unos días después vino Leví, Mateo, y organizó una gran fiesta. He did this to honor Jesus, Hizo esto para honrar a Jesús. and he wanted some of his other friends to meet Jesus as well. Y él también quería que sus amigos recaudadores conocieran a Jesús como él lo había hecho. You see, following Jesus made a great impact in Levi's life, Como podéis ver, el seguir a Jesús causó un gran impacto en la vida de Leví. and he wanted to share that with other people. Y él quería compartir eso con otras personas. Well, when you have a reputation as a tax collector, Pero sabes, cuando tienes una cierta reputación como recaudador de impuestos, you don't have many respectable friends. la verdad es que no tienes muchos amigos respetables. Your friends are other tax collectors Porque tus amigos son otros recaudadores de impuestos, and other sinners. otros pecadores como tú. So he invited those to come to the party, Así que eso es lo que hace, los invita y les dice venir a la fiesta. and he invited Jesus. Y también invita a Jesús. How do you think that would work out today? ¿Cómo pensáis que sería ese día? Well, Jesus came to the party. Bueno, pues lo que pasó es que Jesús acudió a esa fiesta. You see, he was not repulsed by these sinners and tax collectors. Ya ves, él no fue rechazado por los recaudadores de impuestos. The scripture says that he reclined at the table with these people. La palabra de Dios usa una palabra muy interesante y es que dice que él se recostó en la mesa a comer con los demás recaudadores de impuestos. Now that sounds like a very intimate, relaxing setting, doesn't it? Recostarse para comer no suena como una forma demasiado íntima para estar ahí con esos recaudadores. This was not a very formal setting No era una comida formal where Jesus sat way up at the front donde hay esas mesas súper largas y Jesús está en una de las puntas and the sinners were way in the back. y todos los pecadores ahí alrededor sentados. No, they were all together. No, estaban todos juntos. What do you think drew these people to Jesus? Guay. What do you think drew the sinners and tax ¿Qué es, collectors? qué es lo que pensáis que llevó a esos recaudadores de impuestos a ese lugar? You see, I think Jesus had such a love and compassion Pues mirad, una de las cosas es que Jesús tenía un gran amor y gran compasión por las personas. that it just radiated from him. Algo que irradiaba de él. Do you know people like that in your life? ¿Conocéis algunas personas en vuestra vida que sea así? People are just attracted to them. Personas que tienen ese tipo de trato como él. They always have a kind word to say. Personas que siempre tienen una palabra amable para decir. You can be at peace around them. Personas con las que te sientes en paz alrededor de ellas. You always feel love from them. Con aquellos que siempre sientes amor cuando estás a su alrededor. I think that's the way Jesus was. Creo que así es como era Jesús. Can you imagine what they talked about around the table? ¿Os podéis imaginar cuál era la conversación de la sobremesa? Do you think Jesus was just preaching at them, telling them how bad they were? ¿Creéis que Jesús simplemente se sentó ahí a comer y a predicarles acerca de lo malos que ellos eran? No, I think he asked them about their family. No, yo estoy seguro de que Jesús les preguntó por sus familias. He asked them about their life. Seguro les preguntó acerca de sus vidas. He had normal conversations just like you and I. Él estaba teniendo una conversación normal como podemos tener tú y yo. You see, as Jesus expressed an interest in their life, Pero lo que estaba haciendo Jesús era mostrar interés por sus vidas it made a great impact upon them. para que eso causara un gran impacto en ellos. There's a young lady that's been coming to our home for Bible study, a Bible study my wife started. Hay una chica joven que está acudiendo a los estudios bíblicos que hacemos en casa, que mi esposa empezó. She did not grow up in a Christian home. Y esta muchacha no ha crecido en un hogar cristiano. She really did not want much to do with Jesus maybe 2 years ago, up to this point. Y la verdad es que desde 2 años hasta aquí, pues ella no sabía muy bien qué hacer con Jesús, qué opinar acerca de Jesús. No sabía prácticamente nada acerca de él. And she's also one of our daughter's friends. Y es una de las amigas de nuestra hija. But she was having some difficulties in her life. Pero en este último tiempo ha estado atravesando una serie de dificultades. Her parents really don't have much to do with her.
Por ejemplo, sus padres no la desprecian a ella, no están haciendo realmente de padres con ella. So my wife began to reach out to her Así que mi esposa ha empezado a trabajar con ella, a estar con ella codo a codo. and really began to treat her like a daughter. Y de alguna forma ha empezado a tratarla también como si fuera nuestra hija. And she would come to these Bible studies and listen to God's Word. Y ella ha estado acudiendo semana tras semana a estos estudios bíblicos, escuchando la palabra de Dios. She would listen to people share stories from their lives about what God has done. Ella ha estado escuchando todo ese tiempo historias acerca de las cosas que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. After those meetings, on the way home, she would tell our daughter this. Uno de esos días, mientras volvía hacia su casa, le dijo a nuestra hija: She says, I felt things in my heart that I've never felt before. estoy sintiendo cosas en mi corazón que nunca antes había sentido. You see, she was feeling the love of Jesus Christ through our group. ¿Sabes? Ella había encontrado el amor de Dios a través de nuestro grupo. She was feeling compassion. Ella estaba encontrando compasión. And a few months later, she gave her life to Jesus Christ. Y unos meses después de eso, ella entregó su vida a Jesucristo. Because people in our group, my wife, reached out to her. Porque las personas del grupo del estudio bíblico y mi esposa han tratado de alcanzarla para Jesús. You see, that's what Jesus was doing. Y sabes, esto es lo que está haciendo Jesús. And that's what you and I can do. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer también. And it's going to make a great impact in the lives of people. Y eso va a causar un gran impacto en la vida de las personas. Well, the Bible says they were having a great time at this feast. Bueno, la Biblia nos dice que estaban teniendo un buen tiempo durante esa comida, esa fiesta. But the religious leaders of the day, Pero resulta que los líderes religiosos de la época, the Pharisees and the los scribes, fariseos, los escribas, they must have been peeking around, looking in the windows. estaban por ahí dando vueltas, sacando su cabeza por la ventana, viendo qué pasaba. And they said, we don't like what's going on. Y dijeron, no nos gusta esto que está pasando aquí. Jesus says he's a religious leader. Jesús, Jesus says he was a religious leader. porque decían de Jesús que era un líder religioso también. Doesn't he know that we do not associate with people like that? ¿Y será que Jesús sabe que nosotros no podemos asociarnos con este tipo de personas? You see, the scribes and the Pharisees didn't want anything to do with these people. Los escribas y los fariseos no querían saber nada acerca de esas personas. They had given up on them. Ellos los habían dejado al abandono. They said, there's no hope for you to change. Lo que ellos decían de los recaudadores es que no había ninguna esperanza de que ellos cambiaran. Your life will never amount to anything. Sus vidas no valían nada, nunca iban a valer nada. But Jesus did not do things the way the religious leaders did. Pero Jesús no hacía ninguna de las cosas que solían hacer los líderes religiosos de la época. And Jesus saw the hearts of the religious leaders. Pero Jesús conocía el corazón de esos líderes religiosos. They were full of pride and arrogance and Eran self-righteousness. corazones llenos de orgullo, de arrogancia, de egoísmo. Jesus goes on and says, it's not those who are well that need a doctor, but those who are sick. Y ahí es cuando encontramos esa frase de Jesús que dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. We see in these verses the reason that Jesus came to this earth. Y lo que podemos ver en esos versículos es la auténtica razón por la que Jesús vino a esta tierra. He compares himself to a doctor who gives his life to save those who are sick. Jesús se compara en ese momento con un doctor quien viene a dar la vida por aquellos que están enfermos. You see, Levi knew that he was a sinner, Él sabía que Leví era pecador and he knew that he was sick deep down in his soul. y él sabía que él estaba enfermo, pero en la profundidad de su alma. He knew there was no way he could get back to God. Él sabía también que no había forma en la que Leví pudiera girar su rostro hacia Dios. He had made so many bad choices. Había hecho muchas malas elecciones, como decimos, muy malas decisiones. The religious leaders had given up on him. Y como digo, los líderes religiosos de la época los habían abandonado. His family had given up on him. La propia familia de Leví lo había desechado también. They said, Levi, there is no sacrifice that can be given to help you out. Y lo que le decían era, Leví, no hay ningún tipo de sacrificio que puedas hacer que pueda salvarte. And remember, he could not even go to the synagogue if he wanted to change. Y recordad que tampoco les dejaban asistir a las sinagogas, donde tal vez tenían oportunidad de escuchar la palabra de Dios y tener algún cambio. I'm sure he thought, I'll just have to make the best of my life as I can. Estoy seguro de que tal vez Leví pensaba, estoy viviendo mi vida lo mejor que puedo. Knowing that when he took his final breath and died, he would probably go to hell.
Y él pensaba, pues cuando llegue mi momento y muera, pues probablemente iré al infierno. But praise God, Jesus Christ changed all of that. Pero gracias a Dios, Jesús cambió totalmente todo eso. You see, Jesus came to break down all of the religious barriers. Jesús vino para romper todas esas barreras que habían levantado los líderes religiosos. Listen to this wonderful verse out of the book of Luke, chapter 4, verse 18 and 19. Mirad, escuchad este versículo increíble que encontramos también en Lucas capítulo 4 y versículo 18. These are some of my favorite verses in the whole Bible. Y quiero deciros que es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Lucas capítulo 4, 18 and versículo 18 y 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Do you feel like you're held captive to sin this morning? No sé si vosotros sentís que de alguna forma estáis cautivos en esta mañana. Do you feel like you're blind to everything going on in this world, that you don't understand what's going on? ¿No creéis que hay muchas personas en este mundo que están ciegas y que no se dan cuenta de lo que realmente está pasando? Do you feel oppressed by things going on? ¿Puede ser que alguno de vosotros se sienta oprimido por las cosas que pasan a su alrededor? Jesus came to set you free from all of those things. Quiero decirte algo, es que Jesús vino para liberarnos de todas esas cosas. He came to seek and save those who are sick and those who are lost, Él vino para buscar y salvar a todos aquellos que estaban perdidos, to bring healing and restoration, para traer sanidad, para traer restauración, to give you new life. para traer y dar vida nueva. So what can we learn from this story this morning? Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia en esta mañana? Let's look at first what we can learn from Jesus. Bueno, primero quiero deciros qué es lo que podemos aprender acerca de Jesús. If you look back to the first verses we read, Si quieres puedes ir al primer texto que hemos in leído, verse 13, el primer versículo de Marcos. it's a phrase that says, Jesus went by the seashore. Y me llama la atención y permitidme la licencia, he subrayado yo algunas cosas, he puesto algunas cosas en negrita. Dice, él salió de nuevo a la orilla del mar. Why do you think Jesus went to the seashore? Ahora, ¿por qué creéis que Jesús salió o fue a la orilla del mar? He didn't live by the seashore. Él no vivía en la playa. He wasn't a fisherman. Él tampoco era pescador. But I think in that day, that's where all the people were. Pero ¿sabes qué creo? Que él fue al lugar donde había gente, donde las personas estaban trabajando. The fishermen would work there. Los pescadores trabajaban ahí. People would come there to the fish market to buy fish. Ahí estaba la llotja, donde iban a buscar el pescado, a venderlo. They would travel up through there. Entonces la gente viajaba hasta ese lugar, se encontraban todos ahí. I think Jesus went to the seashore because that's where the people were. Por eso es que creo que Jesús salió a la orilla del mar, porque ahí es donde estaba la gente. He used it as an opportunity to meet and connect with people. Así que él usaba eso como una oportunidad para ir y encontrarse con las personas. He went there intentionally Él fue ahí intencionalmente to spend time with them, para pasar tiempo con ellos, to listen to them, para escucharlos, to get to know them, para conocerlos, to hear their stories, para escuchar sus historias and to see what was going on in their life. y para ver qué es lo que estaba pasando en sus vidas. In today's culture, Y en esos días, en esa cultura, we like to talk a lot, a ellos les gustaba hablar un montón. but we're not good at just listening to people. Perdón, en nuestros días, en nuestra cultura, somos muy buenos para hablar, pero muy poco para escuchar a los demás. And I found in my own life Y me he encontrado eso en mi propia vida, that if I'll just listen, que me ha costado estar escuchando. the Lord will open up opportunities where I can share with Pero people. al escuchar, Dios me ha dado oportunidades para compartir el Evangelio con las demás personas. You see, Jesus, once he listened to people, he would use those opportunities to share with them about God. Jesús escuchaba a las personas y tomaba eso como oportunidades para llevarlos hacia Dios. Jesus said in John chapter 5, verse 19, Jesús dice en Juan capítulo, I'll just tell you, in John 5:19. Juan capítulo 5, versículo 19, He says, I only do what I see the Father doing. yo solo hago lo que el Padre me ordena que haga.
And whatever the Father does, the Son does. Y lo que el Padre me ordena es lo que el Hijo hace. You see, God desires that every person on this earth comes to know Him. Mirad, creo que el deseo de Dios para cada una de las personas que vive en esta tierra es que le conozcan a Él, That they see His glory. que puedan ver su gloria, That they experience an intimate relationship with Him. que puedan experimentar una relación de intimidad con Él. But from the day that Adam and Eve sinned in the garden, Pero desde aquel día en el que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, God set out to restore the relationship between God and man again. todo lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia es restaurar la relación entre el hombre y Dios. And since God is working to accomplish that task, Y por eso todo lo que Dios hace es para lograr eso. Jesus made that His priority as well. Y es por eso que también se convierte eso en la prioridad de Jesús. And to do that, He had to get outside of the four walls of the church. Pero quiero deciros algo, y es que para hacer eso hay que salir de las cuatro paredes de la iglesia. We often read that Jesus looked upon the multitudes and had compassion. Leemos muchas veces en la Escritura que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión. Let me ask you a very important question this morning. Quiero haceros una pregunta muy importante en esta mañana. Where is your seashore? ¿Dónde está tu orilla del mar? Where is the place that you go to intentionally meet people? ¿Dónde es ese lugar al que tú vas de forma intencional para encontrarte con gente? To build relationships with people, Para establecer y construir relaciones con personas, to listen to their stories, para escuchar sus historias and where that will give you opportunity to share God's love with them. y para que eso os pueda dar una oportunidad para mostrar el amor de Dios hacia ellos. Now, for many of us, we would like a real seashore down in the Mediterranean. Ahora, para muchos de vosotros será muy fácil decir que, bueno, pues la orilla del mar está aquí porque está el Mediterráneo cerca, ¿no? But your seashore may be your apartment building. Pero mira, quiero decirte que tu orilla del mar puede ser que sea el edificio donde vives. It may be the place that you work. O puede ser el lugar donde tú trabajas. It might be the park where your children play. Puede ser el parque donde van tus hijos. It might be the town square. Puede ser la plaza de la plaza mayor en la ciudad. Let me tell you about my wife's new seashore. Quiero hablaros acerca de la orilla, lo que es la orilla del mar para mi mujer, ¿vale? And let me just say, for those of you that have been praying for me and my wife for many years, Y para aquellos de vosotros que habéis estado orando por mí y por mi esposa durante tantos años, my wife has grown spiritually so much in the last Quiero- 2 years. quiero deciros que mi esposa ha estado creciendo muchísimo espiritualmente en los últimos 2 años. And your prayers have played an important part. Así que estoy seguro de que vuestras oraciones han jugado un papel importante también en eso. Like many of you with children, Como muchos de vosotros con niños, our home became the home where many of our kids' friends came. nos hemos estado reuniendo también con aquellos padres de niños en ciertas actividades. My wife was always very friendly and loving, Y la verdad es que mi mujer siempre es muy amigable, muy amorosa. and we enjoyed having all those people in our home. Y nos encanta tener a esos compañeros de clase de nuestra hija, nuestro hijo en casa. But after our daughter moved out, Pero después de que nuestra hija se mudara y saliera de casa, and my wife had begun growing spiritually, entonces mi mujer empezó a crecer espiritualmente. she says, I missed an opportunity. Y al tener ese crecimiento espiritual, ella se dio cuenta de que había estado perdiendo ciertas oportunidades. She says, I wish I would have been more intentional sharing Jesus' love with all these girls that came through our home. Ella me dijo, me hubiera gustado ser mucho más intencional a la hora de compartir el Evangelio con todas esas muchachas, compañeras de clase de nuestra hija, cuando venían a casa. But let me tell you how good God is. Pero quiero deciros cuán bueno es nuestro Dios. He is so merciful and so faithful and loving. Él es tan misericordioso, tan amoroso, tan cariñoso. Last year, God opened a door El año pasado, Dios abrió esta puerta. for some of our daughter's friends as they began coming back to our home. Y resulta que algunas amigas de la universidad de mi hija empezaron a venir a casa. And at that time, Jennifer became more intentional sharing God's love with them. Y esta vez, Jennifer sí que fue mucho más intencional en mostrar ese amor de Dios con ellas. She would take some of them to lunch.
Así que las invitaba a desayunar, a comer and share with them about God's love. y compartía con ellas acerca del amor de Dios. She would share some wisdom and guidance about things to look forward to in their lives. Y ella ha tenido también la oportunidad de compartir algunos consejos acerca de la vida, porque ellas les preguntaban, bueno, pues en los próximos años, ¿cómo nos manejamos? Y ella ha tenido esa oportunidad de compartir con ellas. And out of that, one of these girls got saved a few months ago. Y sabes, hace unos meses una de esas muchachas recibió a Cristo. You see, Jennifer Seashore was right there in our home, Entonces, la orilla del mar para mi esposa es nuestra propia casa, but she did not recognize it. pero ella no lo había reconocido antes. So I hope that you will begin to pray Así que espero que vosotros podáis empezar a orar and ask God, where is your seashore? y que le podáis preguntar a Dios, ¿cuál es la orilla del mar para mí? ¿Dónde está mi orilla del mar? Will you be willing to meet people and have a cup of coffee? Que el Señor nos ponga en nosotros la disposición o la voluntad de reunirnos con personas, aunque sea para tomar una taza de café To talk with them at the park or at a place where you work? o para hablar en el parque cuando nos encontramos con otras personas o en el lugar donde tú trabajas, To meet them for dinner somewhere? o que puedas invitar a alguien o encontrarte para comer Or maybe even invite them to your home for dinner? o a lo mejor incluso invitarlos a tu casa para comer. You see, for me personally, for many years, Sabes, mira, os quiero hablar de una experiencia personal. Para mí durante muchos años I was more like the Pharisees in this story. yo era más como los fariseos y los escribas de esta historia. I was very judgmental. Yo era una persona que emitía mucho juicio contra los demás, I had a very condemning attitude to these people. que condenaba directamente a muchas personas por sus actitudes. I would write off those people who had these sinful lifestyles. Y la verdad es que yo trataba de huir cuando veía a esas personas que llevan ese estilo de vida pecaminoso. I did not even want to be around them. Yo no quería ni estar alrededor de ellos, no quería saber nada de esa gente. I would have never thought of doing what Jesus did in this passage. Y nunca se me hubiera pasado por la cabeza hacer lo que Jesús hizo en este pasaje. And I think many of our churches are this way today. Y creo que tristemente muchas de nuestras iglesias están así en el día de hoy. We don't want people like these tax collectors and sinners coming to our churches. No queremos que personas como estos recaudadores de impuestos y estos pecadores vengan a nuestras iglesias. But I realized as I grew in Christ, I had a bad attitude. Pero quiero decirte que yo me he dado cuenta al crecer en Cristo que es una muy mala actitud esa. My heart began to change, Entonces mi corazón empezó a cambiar and I began looking at people with more love and compassion. y traté de empezar a ver a las personas con más amor, más compasión, I'm now willing to extend more grace and mercy to other people. tener más la voluntad de extender la gracia, la compasión, el amor a otras personas. I take time to listen to people and their stories. Me he tomado el tiempo necesario para escuchar la vida de las personas, sus historias. And it's amazing what God will do in and through our lives when we look at people from a different point of view. Y os digo que puede ser algo increíble cuando empecemos a ver a las personas desde este otro punto de vista tan diferente. We also see that Jesus saw the potential in other people. Lo que hemos visto también hoy en esta historia es que Jesús también tiene la capacidad de ver el potencial en las personas. Jesus saw in Levi what no one else could see. Jesús había visto en Leví lo que nadie más había sido capaz de reconocer. He saw what would happen if Levi would follow Jesus Él veía lo que iba a suceder una vez que Leví empezara a seguirle. and allow the Holy Spirit to transform his life. Y lo que hizo Mateo fue permitir que el Espíritu Santo transformara su vida. Let me ask you a question this morning. Te voy a hacer otra pregunta en esta mañana. How do you look at people? ¿Cómo ves a las personas? Do you see many of them as outcasts with no hope of ever changing? ¿Vemos a las personas como personas que no merecen nuestro respeto o personas a desechar? What would happen if you looked at people the way Jesus did? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si empezáramos a ver a las personas de la forma en la que Jesús las ve? If you saw their potential if they would give their lives to Jesus. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el potencial de esa persona una vez que entregara su vida a Cristo, If they would allow the Holy Spirit to make them into a new creature. si esas personas permitieran que el Espíritu Santo las llenara y fueran convertidas en nuevas criaturas. This morning, some of you may need to make this commitment. No sé, pero puede ser que muchos de vosotros en esta mañana necesitáis de este mandamiento. To live your life more like Jesus did. Vivir vuestras vidas más como Jesús lo hacía.
Say, God, show me my seashore. Así que podemos pedirle a Dios que Él nos muestre cuál es nuestra orilla del mar. Help me to see people as you see them. Pedirle a Él que nos permita ver a las personas como Él las ve. Help me to love them and be more compassionate, to show them mercy. Que Él nos ayude a amarlas, a ser más compasivos, a mostrar más misericordia. And that'll give you opportunity to share the gospel with them Y que finalmente eso nos dé la oportunidad de poder compartir el Evangelio con ellos. so that they can have a radical transformation in their life. Para que ellos puedan tener una transformación radical en sus vidas. And many of our churches need this change as well in attitude. Muchas de nuestras iglesias necesitan ese cambio real de actitud. Let's look at Levi. Ahora, veamos por un momento a Leví. Some of you may be like Levi this morning. Puede ser que muchos de vosotros os hayáis identificado con Leví en esta mañana. You know that you're a sinner. Sabéis que sois pecadores. You know that your life is really messed up. Sabéis que vuestra vida realmente es un desastre. You have no joy, no hope, No no tenéis peace. gozo, no tenéis esperanza, no tenéis paz. You're living with guilt and shame and depression. Estáis viviendo con culpa, con ansiedad, con depresión. Your life is empty. Vuestra vida está vacía. Jesus is calling you this morning. Pero sabes, Jesús te quiere sanar en esta mañana. He's saying, follow me. Él dice, sígueme. And you're saying, why me? What's so special about me? Y a lo mejor tú puedes preguntar, ¿y por qué yo te tengo que seguir? ¿Qué es lo que tengo yo de especial? But the truth is we're all sinners. Pero la verdad es que todos somos pecadores. We're all enemies of God. Todos somos enemigos de Dios. But the Bible says there is none righteous. Pero la palabra de Dios nos dice No, not one. que no hay ni un justo, ni uno solo. You see, none of us are good enough to be a disciple of Jesus. ¿Sabes? Nadie de los que estamos aquí en realidad tenemos la capacidad de ser suficientemente buenos como para ser discípulos de Jesús. None of us deserve God's mercy and Nadie de grace and His nosotros love. merece la misericordia de Dios, su gracia, But God sees something different in us. pero hay algo y es que Dios nos ve de una forma diferente. You see, we were created in the image of God. Mira, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. He created us to have a personal relationship with Him. Él nos creó para que pudiéramos tener una relación personal con Él. He wants to spend time with you and reveal Himself to you. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere revelarse a sí mismo. Listen to this wonderful verse out of Revelation chapter 3, verse 20. Mira, escucha estas palabras tan increíbles que encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. For some of you this morning, God is knocking on the door of your heart. Para algunos de vosotros en esta mañana Dios está llamando a la puerta de vuestro corazón. Would you let Him in this morning? ¿Le vais a dejar entrar en esta mañana? He will change your life. Él quiere cambiar tu vida. It radically changed the life of Levi. Él quiere hacer un cambio de vida radical así como lo hizo con Leví. And Jesus wants to do the same thing for you. Ese mismo cambio es el que desea hacer en ti. Jesus came to die on the cross as a sacrifice for your sins. Jesús vino y murió en esa cruz del Calvario como sacrificio por nuestros pecados, So that you can be forgiven para poder ofrecernos perdón and have eternal life. y poder tener vida eterna. Today is the day of salvation for you. Mira, hoy es el día de salvación para ti. Others of you have given your life to Jesus. Puede ser que otros de vosotros ya hayáis dado vuestra vida a Jesús, entregado vuestra vida a Jesús, But you're not really involved in building God's kingdom. pero puede ser que no estéis realmente envueltos en lo que es la vida del reino de Dios. Maybe you have a lot of excuses. A lo mejor tenéis un montón de excusas. You see, Matthew had a very bad past, Mirad, Mateo tenía un pasado realmente malo, but God used him. pero Dios le usó. Maybe you're saying, God, I don't feel worthy to be used by you. A lo mejor tú puedes decir, Dios, yo no me siento útil o que valga la pena para o que yo merezca que tú me uses. You say, God, all my life I've been a failure. Puede ser que tú digas, Dios, pero si tú sabes que toda mi vida ha sido un completo fracaso. Maybe you think you don't know enough about God's word to serve Him. O también puedes pensar que realmente no conoces lo suficientemente a Dios como para poder servirle. You say, God, other people are more qualified. Y a lo mejor dices, pero Dios, mira a otra gente, si hay mucha otra gente que tiene más calificación que yo. You say, there's no way God could ever use me. Y puedes que pienses, creo que no hay forma en la que Dios pueda usarme. But God shares this great promise with us Pero- in 1 Corinthians 1:27. Pero sabes, Dios ha compartido con nosotros
esta gran promesa que encontramos en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. Yeah, go ahead. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. You see, God's not looking for just the best and the brightest and the smartest people to follow Him. Jesús no está buscando a la gente más inteligente, a los más listos, a los mejores, para que le sigan. God's not looking for perfect people to use. Dios no está buscando a la persona perfecta para ser usada por Él. It says here that God uses the foolish things of the world to shame the wise. Hemos leído ahora mismo que Él ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar al sabio. God uses the weak people Dios usa a la gente débil también to build His kingdom. para revelar su reino. You say, I'm not very smart. Mira, yo no soy muy listo, la verdad. I don't have many talents. No tengo muchos dones o talentos, And God is using me for some reason. pero Dios me está usando por alguna razón. And if He can use Matthew, Y entonces, de la misma forma que usó a Mateo, a Leví, if He can use me and others, y me ha usado a mí y va a usar a otros. He will use you. Él te va a usar a ti también. Some of you are still letting your past weigh you down. Puede ser que algunos de vosotros lo que os hunda completamente es pensar en vuestro pasado. I know so many people battle with overcoming their past. Yo sé que hay muchas personas que tienen dificultades en poder superar su pasado. They go to counseling, Y van a consejería, they try self-help books, se compran libros de autoayuda, they try to figure out why they did the things they did in the past. tratan de buscar y encontrar la respuesta al por qué hicieron ciertas cosas en el pasado, But none of that matters. pero sabes, nada de eso importa. We don't ever hear Matthew having to go back through that with his sinful past. No vemos en nuestra historia que Mateo haya pasado todo ese proceso para seguir a Jesús. When he followed Jesus, Cuando él empieza a seguir a Jesús, he left that old life behind él deja completamente toda su vida atrás and he moved on living a life of victory. y empieza a moverse viviendo una vida de victoria. When you and I come to Jesus Cuando tú y yo acudimos a Cristo and we trust him and place our faith in him, y confiamos completamente en Él y depositamos completamente nuestra fe en Él, we realize all those old things were nailed to the cross entonces nos damos cuenta de que cada una de esas cosas fueron clavadas en la cruz and they've passed away. y que ya pasaron. Now you can walk in a new way of Y life que ahora podemos caminar en un nuevo estilo de vida, with a powerful Holy Spirit living inside of us. con el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Now when Satan brings these old things up in your life, Pero cuando Satanás trae todas esas cosas de nuevo a nuestra vida, tell him that Jesus died on the cross for those things. dile, ¿sabes? Jesús murió por cada uno de esos pecados en la cruz. You've been forgiven for those He things. sido perdonado por cada una de esas cosas. And they have been forgiven, forgotten and forgiven. He sido perdonado y eso ha quedado olvidado. You see, God sees great potential in you this morning. Mira, Dios ve el gran potencial que hay en ti en esta Sí. mañana. Jesus tells us in John 14:12 Jesús nos dice en Juan capítulo 14, en el versículo 12, that greater works we can do, greater works than Jesus did that we can do, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. because he has gone to heaven. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. You see, you've got the Holy Spirit living inside of you. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. He's going to equip you with what you need Él nos va a proveer de cada una de las cosas que necesitemos, to serve God and do great things for him. de aquellas cosas que nos sean necesarias para servir a Dios, para servirle a Él. You see, the Bible tells us that Levi played a powerful role as an apostle of Jesus. Y como podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Mateo jugó un papel muy importante. Along with the other apostles, he helped heal the sick. Juntamente con los demás discípulos, fijaos que a él se le permitió también sanar enfermos. He cast out demons. Él también expulsó demonios. He preached the gospel just Él- like Jesus Él did. predicó el evangelio de la misma forma que Jesús lo estaba haciendo. And
And Levi was part of establishing the New Testament church. Y una de las cosas más increíbles es que Leví fue parte de aquellos fundadores del Nuevo Testamento, fundadores de la iglesia en el Nuevo Testamento. He wrote the Gospel of Matthew that has survived over 2,000 years. Escribió el Evangelio de Mateo, que sobrevivió 200 años después. Billions of people have read it and their lives have been changed. Muchísimas personas leyeron ese Evangelio de Mateo y sus vidas fueron transformadas. Do you see what Matthew would have missed out on if he did not follow Jesus? ¿Os podéis dar cuenta ahora de lo que se hubiera perdido Mateo si no hubiera seguido a Jesús? I imagine at the end of his life he looked back Me imagino que al final de su vida él miró hacia atrás and he could not believe what God did through his life. y no podía creer cada una de las cosas que Dios había estado obrando y haciendo a través de su vida. You see, he had really become like his teacher. ¿Sabes? Al final Mateo se convirtió realmente en alguien como su maestro. What about you this morning? ¿Qué hay de ti en What esta will the- mañana? What will the story of your life be? ¿Cómo será la historia de tu vida? Jesus is calling you this morning, follow him. Jesús te está llamando en esta mañana y te está diciendo, sígueme. We don't know how much time we've got before we pass from this life to the next. Y la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a pasar desde que abandonemos esta vida para pasar a otra. Will you let Jesus do through your life Y aquello que Jesús está haciendo a través de tu vida what he did through Levi's life? es lo mismo que hizo a través de la vida de Leví. When you get to the end of your life Así que cuando tú le dejes entrar a él en tu vida and you look back, y mires hacia atrás, will you be able to say, I have become like my teacher? ¿crees que serás capaz de decir, me he convertido en alguien como mi maestro? Certainly, we're going to make mistakes and have sin in our life. We can't ever be like Jesus was. Seguro vamos a cometer errores y vamos a seguir pecando, así que es imposible que seamos exactamente como Jesús fue. But many of us can live a lot closer to Jesus Pero than we creo do que now. muchos de nosotros podemos vivir muy cerca de Jesús y de la forma en la que Él vivió. God has great things planned for your life. Dios tiene grandes planes y propósito para tu vida. And you can go out and help change the world just like Levi did. Y sabes, tú puedes salir allá afuera y transformar el mundo de la misma forma que Leví lo hizo. Jesus is calling. Jesús está llamando. What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer? As we have a closing here, y'all going to sing? Ujú. As I have some singing here, if God's working in your heart this morning, Al terminar con esta alabanza que vamos a cantar ahora, if you've made a decision to follow Christ, quiero preguntarte mientras cantamos que examines tu corazón y veas si has tomado esa decisión de seguir a Cristo. we would love to pray with you. Porque me encantaría orar por ti. Maybe we'll just close your eyes and bow your heads. A lo mejor quiero pediros que cerréis vuestros ojos, que inclinemos nuestras cabezas. Is there anyone that would like to follow Jesus this morning for the first Y time? quiero preguntarte si hay alguien en este lugar, en esta mañana, que quiera tomar esa decisión de seguir a Jesús por primera vez. If you would you just slip your hand up or look my way? I'd like to know where we can pray for you. Si hay alguien, puedes levantar tu mano ahí donde estás y me gustaría orar por ti. So I want to follow Jesus like Matthew did. Alguien que pueda decir, quiero seguir a Jesús, así como Mateo lo hizo. Anyone, okay? All right, how about another decision? How about, Lord, I want to know where my seashore is. Los que ya somos de Cristo, me gustaría que nos preguntáramos, ¿dónde está nuestra orilla del mar? You say, Pastor, I want to be committed to that. Would you pray for me? Y que os acercarais al pastor y le pudierais pedir que os ayudara a orar por eso también. Would you just lift up your hand and say, Pastor, pray for me? Si alguien quiere que le ayudemos a orar por saber dónde está esa orilla o por su orilla del mar, puedes levantar tu mano también ahí donde estás. Amen. Sí, amén. Amen. Gracias a Bless Dios. you. Amén. Others, Gracias yes, a Dios. Yes, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yes, we're going to be praying for Gracias you a that God Dios. will show you that seashore. Vamos a orar para que Dios nos muestre dónde está esa orilla del mar para nosotros.
And how about others? It says, Pastor, I'm battling with my past. Satan brings that up and I can't get over it. Queda otra última cosa también. Quiero decir a algunos de vosotros, si hay alguno que está luchando con su pasado y Satanás continuamente está trayendo al presente las cosas del pasado y queréis que oremos por eso. Say, Pastor, would you pray for me? Would you lift your hand up? We want to pray for you. Me gustaría igual que pudierais levantar la mano y podamos orar por eso, That you'll have victory over that past. para que podamos tener victoria sobre el pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesus will set you free, my dear brothers and Jesús sisters. nos hace libres. All right. Amen. Well, God bless you, my brothers and sisters in Christ. Yes. Yes, let's pray. Father God, we give you praise and glory and honor this morning. Padre, te damos toda la gloria, la honra, el honor en esta mañana. Holy Spirit, we thank you for your presence in this place. Espíritu Santo, te damos las gracias por tu presencia también en este lugar. Father, you've seen those lift their hands Padre, te pido por aquellos que han levantado su mano, and say, I want to know where my seashore is. por aquellos que quieren saber dónde está esa orilla del mar, ese lugar donde estás trabajando, I want people to see the love and compassion of Jesus through my life. donde ellos se puedan encontrar con el amor, la misericordia de Dios. I want to be an effective disciple. Señor, quiero ser un discípulo eficaz. I want to bear fruit for your kingdom. Quiero traer fruto para el reino. Holy Spirit, would you come along those that have made that decision? Oh, Espíritu Santo, te pido que tú le des palabra a esos que han tomado esa decisión de ir y conocer cuál es su orilla del mar. Would you help change them? Que les ayudes a cambiar. Would you give them boldness and courage? Que les ayudes a tener coraje, valentía. Would you give them ears to listen, Que les des oídos para escuchar. eyes to see down into the souls of other people? Ojos para ver en el alma de otras personas. Would you give them boldness and courage? Para que les des ese coraje, esa valentía. And God, I pray that they will be like Levi, Oh Señor, y te pido que ellos puedan ser también como Leví. that their lives will bear much fruit for the kingdom of God. Que sus vidas lleven mucho fruto para el reino de Dios. And Father, this morning we lift up those that have difficulties with their past. Pero Padre, también en esta mañana ponemos delante de ti a aquellos que están teniendo dificultades acerca de su pasado. Father, those that Satan are holding in bondage. Padre, aquellos los cuales son atados, son esclavizados por Satanás. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, He died for those sins on the cross. sabemos que Él murió por cada uno de esos pecados en la cruz. We pray that today they will find peace and liberty. Así que oramos para que en el día de hoy ellos puedan encontrar paz, que puedan encontrar libertad. Jesus came to set the captives free, Jesús vino a liberar a los cautivos, to give sight to the blind, para dar vista a los ciegos and to proclaim the favorable year of their Lord. y para proclamar el año favorable del Señor. God, we say, may this be the favorable year for those that are struggling in that area. Oh Señor, te pedimos que este sea el año favorable del Señor para aquellos que están luchando en cada una de esas áreas. God, today would you fill their hearts with peace and joy? Oh Señor, que puedas llenar sus corazones con paz, con gozo. May they set free to experience all that you have planned for them. Que ellos puedan ser libres para poder experimentar todo aquello que tú has preparado para ellos. And Father, for Bethel Church, Oh Padre, y también te pido por la iglesia Betel. I pray that their doors would be open Señor, te pido que las puertas sigan abiertas to the sinners and tax collectors, para los pecadores, para los recaudadores de impuestos, to all those who need the gospel. para todos aquellos que necesitan el Evangelio. And Father, I pray this church will have a reputation Y Padre, te pido para que esta iglesia sea reconocida where people know that they can come here por aquellas personas que puedan venir a este lugar. and find love and compassion, Sea reconocida por una iglesia en la que las personas que vengan puedan encontrar paz, Fan- puedan encontrarse contigo, find mercy and grace. puedan encontrar misericordia, puedan encontrar gracia también. And they will be like this passage Y que puedan identificarse, podamos ver cosas como en este pasaje, en este texto, that Jesus says, I came as a doctor for those who are sick. que Jesús dijo, yo soy el doctor que ellos necesitan, he venido para salvar a los enfermos. God, may this church and this people Señor, haz de esta iglesia y de este pueblo be a doctor for the
thousands that are sick and needy in this community. Doctores para aquellos miles de personas que están enfermas en la comunidad y alrededor. In the precious name of Jesus we pray. Oh Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén.